Hola, bienvenidas a otro episodio más del podcast de la Escuela de Vida Zen. Hoy os traigo a Lorena Redondo, astróloga del equipo. Ella es Sol en Leo en casa 11, Luna en Sagitario en casa 3 y ascendente Virgo. Así que nada, ella tiene mucha sabiduría porque siempre está aprendiendo sobre temas de salud. Y ahora os paso ya con ella para que se termine de presentar, para que complete su currículum y para hablar hoy con ella de la revolución solar, que siempre que publico algo en redes sociales respecto a la revolución solar, hay 10.000 preguntas diciéndome, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿No? Así que hoy vamos a responder a todas esas preguntas con la gran Lorena. Gracias, Lorena, por estar aquí, preciosa. No, gracias de verdad a ti, Nuria, por gestar estos encuentros que creo que son tan importantes y tan necesarios, ¿no? El hecho de poder compartir, ¿no? Conocimiento, experiencias, herramientas, ¿no? y recursos, como en este caso el tema de la astrología y más concretamente, ¿no? El tema de la revolución solar, como ayudas, ¿no? Para seguir conociéndonos más, para seguir también aprendiéndonos, ¿no? En este caminar de la vida, ¿no? Y bueno, pues darte de nuevo las gracias, ¿no? ¿Qué te cuento de mí, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es tu bagaje? Pues mira, haciendo un poco reflexión, ¿no? Desde una mirada, si miro hacia atrás, ¿no? Hacia el pasado y me veo, ¿no? Desde el punto de vista personal y profesional, pues sí que siento que ha habido, digamos, una sintonía, ¿no? Acompañándome siempre. Desde siempre he sido muy curiosa, ¿no? Pues eso, pues intentar conocer, ¿no? Cómo nos desplegamos, ¿no? Cómo desplegamos la energía, ¿no? Eh, Cómo interrelacionamos, ¿no? Entre nosotros como microcosmos versus a un cosmos mayor, ¿no? Y cómo hay una conexión holística, ¿no? En nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de somatizar, ¿no? Nuestra manera también de crecer espiritualmente. Con lo cual me gusta siempre esa mirada, ¿no? De un poco de investigar este misterio, ¿no? De vivirnos. Y luego otra parte ha sido que siempre ha habido una predisposición innata y natural en escuchar a los demás, ¿no? En acompañar a los demás, en dar un soporte, un apoyo, ¿no? Con una mirada también un poco hacia la salud, hacia la prevención. Esto seguramente que es por mi ascendente, ¿no? Mi ascendente Virgo, y además tengo al planeta regente Mercurio en casa 12, que también está muy relacionada, como bien sabes, con todo el tema de enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que me ha gustado siempre el contemplar, ¿no? Estas dos cosas, ¿no? El seguir conociendo, seguir estudiando, seguir aprendiendo, ¿no? Y también que todo ese conocimiento sirva para que podamos acompañar y ayudar a personas. Esa ha sido un poco y es un poco, ¿no? Yo creo que lo que me reclama mi carta, ¿no? Y por una parte mi propósito de vida, como lo enfoco a día de hoy. Genial, gracias Lorena por explicar este bagaje. Lorena y yo nos conocimos también a través de la aromaterapia, ¿no? Y empezamos enseguida como a ver cómo Sí. cuajaba la aromaterapia con los aceites esenciales, ¿no? Bueno, tú ya tienes la terapia Shiatsu también, luego ya entramos en la astromedicina, ¿no? Y tú estás ahí súper, súper a fondo con este tema y haciéndote una súper experta, ¿no? Bueno, a ver, es En esto. conocer, ¿no? Yo fíjate, en todo este bagaje, ¿no? Yo soy bióloga de formación, ya tenía esa curiosidad, ¿no? Por ese conocimiento. Y luego efectivamente me he ido formando, ¿no? Terapia energética, Shiatsu, Reiki, ¿no? Luego descubrí la aromaterapia, que me encanta como otro recurso, ¿no? También muy natural, ¿no? Y muy en consonancia, que nos ayuda también a elevar esas frecuencias vibracionales. Y esto lo constato a diario, ¿no? Cuando paso consulta, ¿no? Que son apoyos que podemos utilizar y que la gente puede utilizar a diario, ¿no? Consigo misma. A mí me Y encanta porque tú a diario tienes ejemplos y nos los explicas, ¿no? En los diferentes grupos, ¿no? En el de astromedicina, astromáticas, etcétera, ¿no? Hoy me ha pasado esto, ¿no? Y he podido constatar que tal, 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 ¿no? Y es como, es que es increíble, ¿no? totalmente, es estar abierto, ¿no? Porque también para nosotros estos son experiencias, ¿no? Que vamos viviendo y que puedes tener mucha fe, mucha creencia, pero cuando se te constata con otra persona que es completamente ajena a esto
y te lo menciona, ¿no? Que ha visto un cambio, que está emergiendo en ellas cosas, ¿no? Que se están movilizando energías, es como, qué potencia, ¿no? Entonces sí, ¿no? Es brutal, ¿no? El apoyarnos en todos estos recursos naturales que además tenemos, ¿no? Que es algo que dices, no, es que podemos desarrollar porque lo tenemos de manera innata, ¿no? Que es Claro. bonito. Sí. Pues venga, Lorena, entremos en el tema. ¿Qué es una revolución solar? Bueno, a ver, técnicamente una revolución solar va a ser levantar una carta, ¿no? Una carta astral, un mandala para ese año en curso. Sería cómo el Sol que está transitando encuentra, ¿no? Se encuentra en la misma, digamos, hace una conjunción exacta en el mismo grado y posición que nuestro Sol en el momento que nacíamos, ¿no? Eso es como se ve, digamos, es una puerta de entrada. Aquí decir que es muy importante, o por lo menos yo, Nuria, lo veo así, es que la persona antes de hacer una lectura de su revolución solar, al menos se haya regalado una lectura de su carta natal. ¿Por qué? Prescindible. Es imprescindible, imprescindible conocer también ese terreno energético del cual parte esa persona, Sí, ¿vale? sí. Como un autoconocimiento. Y a partir de ahí sí, porque es verdad que la carta natal es la semilla base, es como nuestro manual. A mí me gusta verlo como nuestro manual de vida, ¿vale? Pero la revolución solar es un capítulo que se abre cada año. Cada año tenemos la oportunidad de vivir una energía diferente, ¿vale? Que es lo que nos va a aportar esa revolución solar. Con lo cual tenemos que conocer bien la base para poder aprovechar bien esa lectura y esa energía que nos regala una revolución. Mm. Entonces, para mí, como yo lo veo, ¿no? Lo primero, antes de una revolución solar, a mí siempre me gusta que la persona haga un mes y medio antes de cumplir años, de ese cumpleaños astrológico. Es como si entrase en una fase 12, ¿no? Es una fase al final de que se está despidiendo de un año que ya venía cumpliendo, ¿no? De una energía que tenía predispuesta. Entonces es importante que esa persona ese mes y medio antes haga una introspección, ¿vale? Unas meditaciones, una escucha interna, ¿no? Para ver cómo se ha vivido durante ese año. Y además, siempre con un tono de agradecimiento, Nuria. ¿Por qué? Porque ha tenido la oportunidad de vivir un año. Y esto es de verdad un regalo de por sí, ¿no? Y es una etapa preciosa para recapitular, agradecer y soltar. Soltar. ¿Vale? Soltar, ya has vivido eso. Ahora tienes que vivirte, ¿no? Y posicionarte para recibir una nueva energía. ¿Vale? Entonces, luego A puedes veces hacer... lo haces con mucha ilusión porque hay revoluciones solares más fáciles que otras y a veces dices, qué bien que ya se termina esta, qué bien que empieza otra, más ligerita, ¿no? Efectivamente, pero tienes que hacer ese trabajo, ¿no? De decir, vale, me he permitido vivir un año, que a lo mejor ha sido un año difícil, ¿vale? Pero seguramente que tiene muchísimos aprendizajes detrás, ¿no? Seguro. Y por supuesto muchos momentos buenos, ¿no? Entonces hay que agradecer, cerrar ese círculo. Para mí es importante que Un simbólicamente ritual, cerremos. ¿no? De cierre. Un ritual de cierre, ¿no? Y luego, cuando vayas a tener esa lectura, a mí, por ejemplo, la gente me pregunta, ¿pero cuándo lo puedo hacer? Pues yo siempre aconsejo que no antes de ese mes y medio, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes que consumir bien el año que vienes viviendo, hacer ese ritual de agradecimiento y cierre, y luego conocer qué energía vas a tener predispuesta para el siguiente año. Y luego, fíjate, Nuria, a mí, yo no soy una persona que me gusta que nos tomemos muy en serio, ¿no? Porque hay que quitar un poco también, digamos, seriedad a la vida, ¿no? Pero la revolución solar sí que me parece un momento importante, porque en realidad, ¿qué es? Es volver a nacer, es tener la oportunidad de volver a renacer, pero de manera consciente. Es decir, este año, si tú vas a cumplir, imagínate, 40 años, ¿cómo te gustaría a ti nacer? ¿Con qué personas te gustaría rodearte? ¿Qué vas a hacer para celebrarte? Así Entonces, estoy yo, que voy a cumplir 40 y estoy en este modo. claro, hay que celebrarte, ¿no? Y decir, ¿cómo lo voy a hacer? Y hacer una fiesta. Es como, realmente Todo alto lo haré yo. es una puerta de entrada energética, es como un parto, salir por el canal del útero, del parto, ¿no? Pues Mm. igual.
Pues aquí regalarte, ¿no? Hacer algo simbólico. Hay gente que, por ejemplo, lo hace yéndose al mar, ¿no? Ir haciéndose un baño en el mar como si, no sé, se bañase, ¿no? de esa energía. Hay gente que lo hace haciendo simbólicamente un arco en una puerta y rellenándolo de flores, porque también es importante vivenciar físicamente esa entrada a esa energía. ¿Vale? Hay gente que lo hace trabajando a lo mejor con su niña interior en una foto. Entonces luego ya cada uno puede hacerlo de manera muy creativa, ¿no? Pero para mí simbólicamente es un momento muy potente, que marca, digamos, como un movimiento energético bonito para ti. Al menos es como a mí me gusta hacerlo, ¿eh? O sea, es un Muy bonito momento lo que dices. importante. Vale. Entonces, ¿tú qué opinas porque seguro que es un tema que nos pueden preguntar, de moverte de ciudad, de moverte de país para no tener algún aspecto muy conflictivo, sobre todo en los preocupantes temas de salud, ¿no? Normalmente cuando alguno de los planetas maléficos, entre comillas, que no me gusta mucho llamarles así, pero bueno, Plutón o Marte o Saturno, cosas así, pues te caen más en la casa 6 o en la casa 12, en casas relacionadas con la salud. Y está comprobadísimo que realmente da cosillas de salud. Entonces, ¿qué hago, no? ¿Me voy? ¿Lo evito? ¿No lo evito? Sí. ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué aconsejas cuando alguien te viene a consulta con estos temas? Mira, a ver, lo primero, el tema de la relocación, ¿no? de la carta de revolución solar. Primero, vamos a ir un poco hacia la historia, ¿no? Esto no surge hasta el siglo XVII. O sea, antes del siglo XVII las revoluciones solares se hacían teniendo en cuenta el lugar de origen de nacimiento, ¿vale? Fue a partir del siglo XVII cuando se empieza, ¿no? ya a plantearse la posibilidad de levantar la carta de la revolución solar en un lugar distinto al que has nacido. Quizá porque es a partir de ahí donde la gente tiene mayor posibilidad de desplazamiento, ¿no? De moverse. Dicho esto, si alguien se plantea esto, primero tiene que haber un estudio importante de dónde vas a ir a cumplir años, ¿vale? Porque te van a decir, bueno, astrólogo, ¿dónde voy a ir a cumplir años? ¿Vale? Entonces, aquí hay que hacer un estudio previo, porque tú puedes relocar a la otra persona en otro lugar, pero a lo mejor con una muy buena intención le estás haciendo otro mal. ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta también qué tránsitos van a estar afectando, ¿no? Esa relocación. Tienes que tener en cuenta cuándo se va a desplazar esa persona, si tiene unos tránsitos favorables para desplazarse. Luego también tienes que tener en cuenta el contexto de esa persona. ¿Tiene posibilidades económicas? ¿Cuenta con el tiempo también para desplazarse? Porque también es verdad que ahí hay más controversia, pero la gente también piensa, para cumplir en un lugar determinado, previamente tienes que estar durante un tiempo antes de cumplir. Tienes que coger la energía del lugar, de alguna manera. Con lo cual, te tienes que contar con el tiempo para poder desplazarte, estar allí 20, 30 días antes de cumplir tus años. Con lo cual, siendo prácticos, no todo el mundo se lo puede permitir, digamos, ¿vale? Esto. Yo lo que sí que creo que es importante, es verdad que la revolución solar, como otras técnicas, tiene un componente predictivo también, ¿vale? Que esto también es interesante plantearlo y verlo. Pero a mí me gusta más verlo qué predisposición energética vas a tener y cuáles son tus puntos fuertes para hacer frente a una revolución solar que a lo mejor es verdad que se te puede complicar un poco más, ¿vale? Entonces, yo generalmente no hago relocación, ¿vale? Ya te digo, por estos motivos, porque no todo el mundo tiene la misma oportunidad y porque hay que echarle bastantes horas para ver a dónde mandas a esta persona y que todo esté lo más favorable posible, ¿vale? Entonces, no lo veo tan práctico, ¿vale? Y luego a la hora de hacer la revolución, pues vamos a tener que tener en cuenta muchísimos parámetros, ¿no? A considerar. Como bien decías, ¿no? Hay que mirar, digamos, también qué configuraciones tienes, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, levantamos la carta y va a ser súper importante que veamos, bueno, lo primero vamos a tener que coger las dos cartas, ¿vale? La carta natal y la revolución solar y les vamos a solapar, ¿vale? Para hacer un estudio energético de ambas.
Luego tenemos que tener en cuenta que puede ser evidente, ¿no? Pero la edad de la persona. No es lo mismo hacer una revolución solar a una persona de 18 años que a una persona que ya está pues en sus 50, por ejemplo, ¿no? También hay que contemplar los tránsitos. Luego, a la hora de levantar la carta, ¿qué vamos a ver? Pues lo primero que hay que ver va a ser el signo, ¿no? El signo del ascendente y el regente del ascendente en la revolución. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a marcar, digamos, una puerta de entrada. El ascendente siempre nos va a decir por dónde entramos, cuál es la energía para ese año. Va a ser un tono distinto, un tono energético, vital, no es tan potente como el ascendente de la carta natal, por supuesto, pero ahí ya nos va a decir que no va a ser lo mismo, por ejemplo, levantar una carta y que el ascendente nos caiga en Aries, que va a ser pues eso, una energía mucho más vitalista, más de emprender, más de ir hacia tus deseos, tus impulsos, que a lo mejor un ascendente con una tonalidad más canceriana, más hacia adentro, ¿no? Entonces ya inspiramos algo en esa revolución, ¿vale? Nos está diciendo algo. Luego también es súper importante ver en qué casa nos cae de la carta natal ese ascendente, ¿vale? ¿Por qué? Pues por ejemplo, si nos cae en la casa 2, ¿qué nos está diciendo? Pues que a lo mejor ese año tenemos que tener o prestar especial atención a nuestros recursos, ¿vale? La casa 2 va a regir todo lo que son recursos económicos. Pues por ejemplo, a lo mejor va a ser un momento para revisar también cómo está de sana mi cuenta bancaria o cómo va a estar también, de qué recursos materiales dispongo, también cómo me estoy nutriendo a mi cuerpo, ¿no? Porque al final la casa 2 es la que sostiene a la casa 1. Si a lo mejor tengo que hacer un cambio de alimentación, pues nos va dando, digamos, pinceladas, ¿no? Luego, por supuesto, tenemos que contemplar dónde la casa en la que cae el sol en esa revolución. Aquí, por ejemplo, si tenemos que el sol nos cae en la casa 5 y tenemos hijos, pues a lo mejor el sol ya sabemos que aquí va a ser muy importante porque va a ser un punto de conciencia, ¿vale? Es decir, aquí sí que vamos a tener que plantearnos qué tenemos que estar haciendo de manera diferente o qué estamos haciendo bien o qué necesitamos para evolucionar, ¿no? Entonces, siguiendo con ese ejemplo, si lo tenemos en la casa 5 y tenemos hijos, pues nos podemos plantear que a lo mejor ese año va a ser un año muy favorable para replantearnos nuestra relación con nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, te va dando pautas para ver qué predisposición y qué escenarios de vida vamos a tener que tener mayor conciencia, ¿vale? Y ver qué recursos tenemos para hacer frente, ¿no? a ese año. Y aquí pues tendríamos que trabajar, pues por ejemplo, dónde tenemos los planetas más favorables, dónde tenemos a nuestra Venus, a nuestro Júpiter, ¿no? Pues que a nuestra Luna, porque la Luna, por ejemplo, en la revolución también juega un papel muy importante. En este caso, sabes que, por ejemplo, la Luna va a ser una facilitadora. Nos vamos a despegar ya de tanto ese componente psicológico, ¿no? Y vamos a prestar atención dónde tenemos a la Luna. A lo mejor la tenemos en la casa 8. La casa 8 ya sabes que es una casa de transformación, ¿no? Pues una luna en casa 8 a lo mejor ese año nos facilita el tener unas relaciones más profundas con otras personas o va a ser un año transformador a nivel vivencial nuestro, ¿no? Entonces, es muy importante ir estudiando, ¿no? Esas configuraciones planetarias, ¿no? Efectivamente, también tendremos que, por ejemplo, ver qué aspectos se repiten o qué planetas repetimos, ¿no? Tanto en la carta natal como en la revolución, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, diálogos entre planetas que constatamos que siguen ahí los dos, ¿no? Por ejemplo, y que están en la natal en la revolución. Efectivamente, a lo mejor imagínate que tienes pues un aspecto, ¿no? Un diálogo entre tu luna, ya sabes, esa parte emocional con un transpersonal como pueda ser Neptuno, ¿no? Que es más sensible y en nuestra carta natal hay una cuadratura, una tensión que generalmente pues nos cuesta a lo mejor encajar y este año en la revolución vemos que se repite el mismo aspecto, pero esta vez tiene un aspecto más fluido, más en consonancia, más un trígono, un sextil, más fácil, ¿no? Más armónico. Pues a lo mejor este año es un momento bonito y bueno para predisponernos, ¿no? A que esa sensibilidad
neptuniana y esa parte emocional de la luna, pues se entiendan mejor, ¿no? Y nos vivamos mejor ese año, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la luna, ¿no? Una persona, como me ocurría el otro día en una lectura, una persona que no tiene fuego en carta, ¿vale? Es una persona que, pues digamos que le cuesta más esa parte de empuje, de vitalidad, de arranque. Y sin embargo, en su revolución, su luna estaba, en este caso, si mal no recuerdo, en el signo de Leo, más potente, más fogosa. Posiblemente ese año esa persona se pueda percibir que tiene más energía yang, más vitalidad, más ganas de salir fuera, de exponerse, ¿no? Entonces, así te vas desarrollando y te vas viviendo, ¿no? Claro, es como que cada año tienes la oportunidad de ir desplegando Efectivamente. nuevas cosas de tu carta, ¿no? Y al final es esa astrología psicológica evolutiva, ¿no? Decir, ostras, pues año tras año, a través de las revoluciones, de los tránsitos, de las progresiones, las direcciones y tal, tu carta se va desplegando y tú vas adquiriendo, ¿no? O siendo consciente de más talentos, más habilidades, otras áreas de tu vida, ¿no? Vas poniendo más conciencia, vas viviendo tus arquetipos, los arquetipos de otra manera, ¿no? Y vas Total, evolucionando. totalmente. Entonces, volviendo un poco a lo del tema de cómo recolocar, ¿no? Si nos tenemos que desplazar a otro lugar, yo a veces también me hago la misma pregunta, es decir, tú puedes tener, por ejemplo, una revolución solar muy favorable, Nuria. Imaginemos que a lo mejor tienes el sol en el medio cielo. Va a ser un año que, digamos, tienes una predisposición para dar un empuje a tu vida profesional, ¿no? A tu trabajo. Sin embargo, por muy favorable que tengas la carta, si tú no tomas acción, dejas pasar la oportunidad. Y eso Ujú, va a ser independientemente de que hayas cumplido en Almería o que te hayas ido a Nueva York a cumplir años, ¿no? ujú. Entonces tienes también que ver, digamos, qué estás tú dispuesto a hacer, ¿no? Claro. No, y algo que también a mí me gusta decir es que si tú relocas, ¿no? Y te vas a otro sitio, ¿no? Para tu revolución solar, hay que tener en cuenta que la revolución solar tiene una sincronicidad con tus tránsitos. Ujú. Y los tránsitos, vayas donde vayas, serán siempre los mismos. Entonces, como, bueno, quizás podrás cambiar algún tinte, ¿no? Un poco la superficie de las cosas, pero si estás en unos tránsitos de transformación, ya puedes Exacto. evitarte un ascendente Escorpio de revolución solar, que vas a vivir una transformación. Totalmente, totalmente. ¿No? Porque al final yo es lo que siento, ¿no? De, ostras, los tránsitos son los tránsitos, y te vayas donde te vayas, ahí irán contigo. Entonces, si tú tienes que pasar por una transformación profunda, plutoniana y tal, aunque digas, ah, bueno, mira, pues me voy, ese ascendente Escorpio me lo ahorro, ese tal. No, porque tú estás en los tránsitos de Plutón y ese ascendente Escorpio estaba explicado con esos tránsitos de Plutón, ¿no? Totalmente. Yo creo, a ver, desde mi punto de vista, creo que es verdad que existe el libre albedrío y es verdad que tenemos posibilidad de decisión, ¿no? Pero tenemos que vivirnos, ¿no? Y estas cosas que nos vienen es porque tenemos que pasar por ahí, ¿no? Otra cosa es qué actitud tomamos, ¿no? O conociendo, vale, si a lo mejor tengo una revolución, pues imagínate, si yo veo en una revolución Nuria, digamos, las casas de la salud, que sabes que a mí al final me interesa, ¿no? Mirar Mm. también esa parte preventiva, ¿no? Y veo, pues que a lo mejor tiene una casa 6 complicada, tiene también a lo mejor en la casa 8, pues a Marte y a Saturno, pues oyes, a lo mejor ahí sí que te está indicando que a lo mejor vas a tener que hacer frente a una pequeña cirugía, imaginemos, ¿no? Por eso de estar también en la casa 8, ¿no? Pues ver cómo vas a afrontar, por ejemplo, esa intervención, si es que a lo mejor incluso la puedas tener pendiente, ¿no? Mm. Pues apóyate, ¿no? En dar también un sostén a tu cuerpo, a estar en las mejores condiciones, a trabajar antes, ¿no? También energéticamente para pasar, ¿no? Y hacer frente a lo mejor a una situación más delicada. Entonces, sí que tienes componentes, ¿no? Y conociendo una revolución, conociendo esta información, todos son ventajas también para ti, porque te puedes preparar, ¿no? Que eso es lo bonito Sí, también. te puedes mentalizar. Yo es que hoy Sí, justo hablaba con mi familia estábamos mirando revoluciones solares, estaba mirando cosas, ¿no? Y yo le explicaba, digo, es que yo cuando vi mi Plutón en casa 4 yo me preparé para despedirme en los siguientes años próximos de mi padre, porque sabía que ese Plutón en casa 4
iba a ser la muerte de mi padre, o sea, lo sabía, porque al final Plutón se lleva normalmente lo que ya se tiene que llevar, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pues ¿quién está mal de mi familia, no? Y me ayudó mucho, o sea, sentir como poder ir haciendo ese duelo, esa despedida, ese también viendo como a Plutón como el liberador también, ¿no? Como bueno, el que muere y renace si hay que renacer y si no ya renace de otra manera energética, ¿no? Desde otro lugar. Y a mí me ayudó mucho, por ejemplo, prepararme de esta manera, ¿no? Totalmente. Y es un poco también el objetivo de cuando hacemos alguna lectura, ¿no? Independientemente si es una revolución o una carta natal. Al final, ¿qué es lo que yo por lo menos pretendo, ¿no? Que esa persona se entienda, se acepte, ¿no? Y alcance esa sensación también de bienestar y paz con uno mismo, ¿no? Mm, Porque al final, cuando entiendes por qué tienes determinados comportamientos, por qué tienes determinadas reacciones o inclinaciones, ¿no? Y lo ves en una carta y te lo dice una persona que no te conoce, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible, ¿no? Que venga aquí esta información, ¿no? Adquieres también una paz interior, ¿no? De decir, voy a reconciliarme con esto, ¿no? mm, Entonces, conociendo esta información, digamos que para mí es como un regalo, realmente es un regalo para poder vivirte mejor, ¿no? Y para mm. poder también acompañar a otras personas, porque al final no somos solamente una carta, ¿no? Es que estamos tan involucrados también entre todos, ¿no? Claro. Que te planteas, ¿no? Dices, es necesario hacer una relocación, pero es que cuando haces una relocación no solamente te estás influenciando tú, es que estás afectando también a todo tu entorno, ¿no? Mm, Entonces, bueno, yo creo que son recursos, ¿no? Importantes que tenemos, ¿no? Para, para vivirnos mejor. A mí siempre me gusta esta frase, ¿no? De vivirnos mejor, aceptarnos y efectivamente con tu ejemplo, ¿no? El prepararte para una situación que efectivamente podemos pasar y que al final vamos a pasar, ¿no? mm. Luego hay cosas muy bonitas también en la revolución, ¿no? Hay momentos en los que dices, ahora voy a aprovechar esta energía que viene, por ejemplo, una persona, si tiene una buena revolución ahí con un sol en 9, pues por ejemplo un sol en 9 y tiene también este Radix 3-9 de estudios, y es una persona que se está planteando hacer estudios, pues mira, a lo mejor es un momento ideal para irte al extranjero y continuar estudiando, ¿no? Y cuando a la persona esto se lo dices, es como que adquiere fuerza, ¿no? Y decir, pues voy a Claro. aprovechar esta revolución y voy a hacer un sueño que tenía ahí, ¿no? Y Mm. aprovecharlo, porque a lo mejor el año que viene tu revolución te apunta a otro lugar, ¿no? Entonces, Claro, es esa aprovechar al máximo ese año, ¿no? De, vale, ¿qué me ofrece la vida este año? Pues claro, voy a exprimirlo al máximo, todo lo bueno que me da y lo que siento que no es tan agradable, pues decir, pues con qué actitud lo quiero llevar, ¿no? Pues si es un año esto de más problemas de salud o lo que sea, pues bueno, cómo yo me vivo a mí como paciente o como enfermo o como lesionado o como, ¿no? Es decir, totalmente. bueno, qué habilidades, qué otras cosas, qué resiliencia puedo sacar de ahí, ¿no? Mm, Totalmente. Por eso digo que para mí, es el mejor regalo que uno se tiene que hacer el día de su cumpleaños. El mm. decir, vale, a ver cuál va a ser este despliegue energético que tengo, ¿no? Y Y la verdad cómo... es que cuando llevas años, ¿no? Haciendo la revolución solar, es como que bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Como es la ilusión de esa nueva revolución solar porque sabes que viene otra aventura nueva, que durante un año será otro tipo de aventuras, que durante un año ha sido como un buen año para, no sé, emprender, para hacer no sé qué o tal, o para hacer viajes, o lo que sea, y es como de repente, wow, otro año con otra energía súper diferente, y es, venga, va, la voy a exprimir al máximo, ahora sé que hay esta energía disponible para mí, ¿no? Y voy a vivirla, voy a disfrutarla, y apetece. No sé, es como un momento muy ilusionante, ¿no? Ese cambio de año de revolución solar es, wow, yo ya voy pensando en el que cumplo en septiembre, ¿no? Pero es como que ya digo, ay, pues mira, tener un año muy canceriano, ¿no? Y maneras creativas, yo voy pensando de vivirlo, ¿no? Que luego ya veré, ¿no? Lo que la vida me trae, ¿no? Pero es esa ilusión, ¿no? Decir, ah, pues mira, qué guay, ¿no? Podré estar más así o más asado, o ser un año más tranquilo, más conectado con mi sentir o más, no sé, Sí, ¿no? sí, son momentos especiales, ¿no? Por eso es un recurso bonito, para mí es un recurso bonito de Mm, tenerlo, ¿no? Y lo que te he dicho antes, que yo siempre hago mucho hincapié,
tómate en serio en ese momento, ¿no? Porque es un renacer energético y lo haces de manera consciente, ¿no? De decir cómo lo quiero hacer, cómo lo quiero disfrutar, ¿no? Me quiero regalar yo este cumpleaños astrológico, ¿no? Y hacer algo simbólico, ¿no? Yo creo que la simbología, al final la astrología también es un arte simbólico, ¿no? Y el arte también de interpretar, ¿no? La analogía que hay en el cielo, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta acompañarlo con esos rituales, ¿no? Y tener tu carta ahí de revolución cerca, ¿no? Para poder ir mirándola, ¿no? Durante ese año, ¿no? Que te vives, ¿no? Y hay algo muy bonito que ocurre en las revoluciones solares entre, ¿no? Entre consultor y consultante, ¿no? Que es como cuando el astrólogo te va diciendo, no, pues es un año para tal, para cual. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando me he explicado también mi revolución solar, ¿no? Con astrólogos. Claro, yo les digo, ¿no? Ya, es que precisamente pues estoy pensando en unos meses hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Y ves la magia de la vida, como para mí todo está escrito, ¿no? Como todo es inevitable, porque algo que se tiene que dar dentro de unos meses por tu revolución solar, tú ya vas sintiendo ese deseo desde unos meses antes, ya se está gestando, aunque tú seas más o menos consciente, eso ya se está dando, ¿no? Es como, wow, es verdad, ¿no? Que es que me dices que en un mes y medio, 2 meses, tendré ya más ganas de hacer no sé qué o mi energía irá para ahí, pero es que la vida ya me está llevando ahí, sin yo Total. hacer nada. Totalmente. Es una energía que se va desplegando de manera muy sutil. También depende de qué planetas, ¿no? Cuando hay planetas también más transpersonales, ¿no? Que vamos viviendo de a poco, ¿no? Que, digamos, no estamos tan familiarizados con esa energía, pero de manera más intuitiva o más instintiva lo sentimos, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Es un despliegue, es un caminar y tú ya lo sabes de alguna manera, como bien dices, ¿no? Es algo que si tú te permites vivirte, escucharte, ¿no? Y sentirte, ya lo intuyes, ¿no? Es como un perfume, es como un aroma que hay ahí. Entonces, cuando alguien te dice, no, pero es que posiblemente a final de año o en septiembre vas a tener más predisposición a esto, dices, pero si es que yo ya lo voy sintiendo, ¿no? Te estás preparando para dar la bienvenida a esto, ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 por supuesto, ¿no? Al final todo es energía, Nuria. Lo que pasa es que pues la energía la vamos experimentando, ¿no? De a poco, ¿no? Para mí es un recurso más desde el punto de vista de la astrología, por supuesto, el tema de la revolución, ¿no? Y además cada vez yo creo que se escucha más, ¿no? La sí. astrología cada vez está teniendo mayor repercusión, es como volver, ¿no? Antes también fue una gran castigada la astrología, como bien sabes, ¿no? En su momento se estudiaba en las universidades, la gente tenía tiempo, ¿no? De observar, ¿no? Al cielo, de observar los movimientos, ¿no? Que a mí lo que me fascina, cómo era posible que fuesen capaces de Ya, predecir, ¿no? Y de trabajar todo este conocimiento sin apenas tener recursos, ¿no? Tecnológicos, simplemente con la observación, ¿no? muy Y es heavy. brutal el trabajo que hicieron, ¿no? Lo que Mm, pasa es que pasaron años oscuros, ¿no? Y hasta que mm, otra vez, digamos, que no hemos vuelto, ¿no? A darle la importancia, ¿no? A esta ciencia, a este arte, ¿no? mm. Lo cual me alegra que cada vez haya más interés, ¿no? Y permitirnos más el volver a mirar, ¿no? A esa mirada, ¿no? Astrológica. A mí es que me encanta, Nuria. Nos encanta. Por eso creo que es importante, ¿no? El divulgarlo, el compartirlo, el constatar, ¿no? Cosas que uno va viendo, que se va desplegando en la carta, que lo ves en el consultante, ¿no? Que luego a lo mejor también ellos te devuelven, ¿no? Ese feedback de, mira, me ha pasado Feedback. esto, ¿no? A mí Mm, me encanta por eso tener siempre abierto ese canal de comunicación con las personas con las que yo hago lecturas, mm, porque al final se crea un vínculo y para ellos también, a mí también es muy gratificante, ¿no? El que te digan, ¿no? Cómo se han vivido o cómo se están Porque yo creo viviendo. que para la persona que va a la consulta de un astrólogo que le explique la carta, la revolución solar, se crea un vínculo porque te dicen algo tan potente que, que no lo olvidas en tu vida. Sí. Y Y luego, claro, entonces tú te vas a casa y van pasando los días y vas teniendo insights y te van pasando cosas y es como, no, pues que si ya me lo dijo la astróloga, ¿qué tal? Y pum, mira cómo se ha dado esto. Entonces hay esa conexión, estáis conectadas porque es como, uff, es muy potente.
Y es un acto sagrado, Nuria, para mí es un acto sagrado, porque realmente que alguien te confiera la confianza de mirar su energía es porque ya hay ya hay un respeto. Para mí es muy... O sea, incluso cuando hay gente que me dice, me gustaría que me hicieras o regalar una consulta, o mírame la carta de mi expareja, yo siempre digo lo mismo, no. Yo necesito que la persona a la que vaya a mirar la carta haya un consentimiento previo, porque yo estoy mirando su energía y para mí es un acto de amor y un acto sagrado. Entonces, partiendo de ahí, ya efectivamente hay un vínculo, ¿no? de confianza, ¿no? Sí, sí, sí. Igual que nunca jamás se habla, ¿no? de lo que ha habido en una consulta, queda entre consultante y consultor en este caso, ¿no? Porque salen muchas cosas, ¿no? que son también muy personales, ¿no? Y más, ¿no? Y la persona se abre y se desnuda, ¿no? Por dentro, digamos. Sí, es un acto por eso sagrado, ¿no? de ese vínculo, ¿no? Así que sí, esto es un poco lo que podemos experimentar, ¿no? en una consulta y también para nosotras, ¿no? las astrólogas, ¿no? que estamos también dentro de tu equipo, Nuria. Es un regalo, ¿no? el poder también tener estos encuentros, ¿no? Porque al final la energía también te nutre a ti, ¿no? Es un intercambio, ¿no? Y a veces ves cosas de los consultantes que dices, ¿por qué últimamente me vienen consultantes que tienen prácticamente la misma energía? Es impresionante, ¿no? ¿Cómo Sí, puede sí, es que tiene salido la esto? carta casi igual que tal persona que está en un momento importante en mi vida. Sí, Sí, es increíble, es muy increíble, mágico, es muy mágico. muy mágico. Yo Yo la creo que la comparto. astrología te conecta con esta magia, con ese lenguaje del cosmos, con esa magia, con ese... Es algo espiritual para mí, la astrología. O sea, para mí, fíjate, Nuria, la astrología es un combo, una combinación de la filosofía, porque hay mucha filosofía detrás, hay muchísimo conocimiento, ¿no? Y la espiritualidad. Es como una conexión de esas dos, ¿no? Filosofía y espiritualidad, ¿no? Que al final es una herramienta también que te ayuda, ¿no? En esa parte, ¿no? de pensar, ¿no? De trascender, de plantearte cosas, ¿no? De filosofar, que es lo que necesitamos muchas veces. Lo que pasa es que no tenemos tanto tiempo, ¿no? Vamos, digamos, en ese movimiento tan álgido, ¿no? Y tan de consumir y hacer, etcétera, que hemos perdido esos momentos Ya. de mirar, ¿no? De plantearnos, ¿no? De Sí, hacernos personas que somos preguntas más potentes. introspectivas, yo porque soy muy introspectiva, muy ir hacia adentro, muy observadora, lo he sido desde pequeñita, ¿no? Se solo en casa 12 también, pues ya lo llevo como muy intrínseco, ¿no? Esto de pues, la filosofía, el pues, Sí, hacia adentro, ¿no? El observar, el pensar, ¿no? Pero es verdad que mucha gente pues va como en piloto automático, ¿no? Con las prisas, con tal, y se pierde, ¿no? Esa conexión y creo que la astrología es una oportunidad, ¿no? Como una puerta de entrada a eso que tú dices, ¿no? La filosofía, la espiritualidad, de mirar hacia arriba y hacia adentro, ¿no? Al mismo momento es muy interesante. sí. Bueno, Lorena, bueno, seguro que nos quedaríamos horas aquí hablando las dos. Yo solo darte las gracias, decir también a las personas que quieran hacerse una revolución solar contigo que previamente mejor que tengan también una carta natal, sea contigo o con cualquier otro astrólogo o astróloga, para poder hacer bien una lectura de la revolución solar y que se hagan este regalo, tú has dicho un mes y medio antes más o menos de cumplir los años, así que bueno, que yo también considero que es el regalo de la carta natal es primero y el segundo, y ya cada año, es el de la revolución solar, sin Claro duda que alguno, y quien tenga hijos, pues la de los hijos también, por supuesto. Así totalmente. que, bueno, dejaremos aquí todos los datos para que puedan reservar contigo quien quiera. Y muchas gracias, Lorena. Seguiremos hablando de astrología, de astromedicina, de aceites y astrología, de salud y astrología y todo esto que a las dos nos apasiona. Qué lindo. Pues nada, muchísimas gracias, Nuria, A y ti. seguimos, porque esto es un viaje en el que seguimos aprendiendo, ¿no? Así que aquí Total, seguiremos y aprovechándolo al máximo. Un totalmente. placer, Nuria, de verdad. Muchas gracias. Muchos besos, vívete bien también y bueno, seguimos en contacto. Seguimos.
Ahí estamos. Ah,